Y vamos a comenzar. Hoy vamos a continuar vamos a empezar precisamente lo que es el core de este curso, que son en este sentido los principios, la definición de qué es contabilidad, cuáles son sus principios, en qué consiste, cuál es la relación que tiene tanto con la economía como la administración o la gestión de una organización. Y en ese sentido, les voy a compartir después el libro de Holmgren y el capítulo 1 y 2 de Ira Razabal, donde están contenidas estas definiciones. Y solo eh, por motivos formativos, porque principalmente uno en la literatura, en Internet, puede encontrar un sinfín de definiciones, pero para efectos del curso vamos a quedarnos con estas tres. En este sentido, son dos que vamos a revisar, que define contabilidad, Holmgren e Irarrázaval, y una tercera que es ya una definición sincrética, es decir, de definición propia. La primera define a la contabilidad como un sistema de información que mide las actividades de una empresa, es decir, procesa datos de esta empresa y los convierte, estos datos, a través de esta disciplina, en informes y comunica los resultados de estos a quienes toman finalmente decisiones. Entonces tenemos acá como un sistema, como eh, como una máquina que eh, registra, mide las actividades desarrolladas por una empresa, que entrega un insumo que son datos, los cuales son procesados y son convertidos en otro insumo que son estos informes o estados, ya lo van a ver más adelante, estados contables, y donde estos, a su vez, comunican los resultados de las actividades de esta empresa a quienes toman decisiones, justamente para mejorar, mantener o bien corregir las actividades, las múltiples actividades que desarrolla una empresa. Hablamos de empresa, institución, eh, para que no se entienda de otra manera. Por su parte, el profesor Irarrázaval mira desde una mirada de un proceso la contabilidad, y que consiste en varias etapas, entre las cuales se cuentan el observar, medir, clasificar y resumir también las actividades de una organización. Pero estas actividades se miden, se observan, se miden, se clasifican y resumen, pero en términos monetarios. Y estos, a su vez, se interpretan entregando información. Por lo tanto, el objetivo, de acuerdo a Irarrázaval, de la contabilidad, es suministrar información financiera, en términos monetarios, acerca de una determinada organización o entidad a través de un registro sistemático de la actividad diaria. Aquí lo primero que podemos definir es que uno es un sistema que entrega información y el otro es un proceso que entrega información. Pero lo más importante es definir un concepto, una definición un poco más integral, porque también no solo son procesos o un sistema, sino que en el caso de la cátedra vamos a definir contabilidad como un conjunto de principios y técnicas de general aceptación que tiene como objetivo medir y registrar hechos económicos en una organización determinada, así como también
apoyar, a través de este registro y de esta medida, apoyar los procesos de toma de decisiones, ya sea de los dueños de esta entidad, de los directivos superiores, sus administradores y o usuarios externos. ¿Cómo apoya este proceso de toma de decisiones? A través de que el registro de estos hechos económicos se transforman, y ahí entra un poco a jugar las anteriores definiciones, a entregar insumos que son información para este proceso de toma de decisiones, de quién corresponde tomar decisión. Así que ahí tenemos estas tres definiciones que podemos jugar, podemos relacionar qué elementos de una están presentes en esta definición, por ejemplo, o de otra. Y como les señalé, en esta definición se trata de un conjunto de principios. Y es la parte árida de esta clase en particular y del ramo en particular. Estos principios contables son de general aceptación, es decir, de una u otra manera, es cómo la contabilidad, cómo la función contable, cómo la actividad contable de los contadores auditores, por lo general, se ha de llevar a cabo. Son como una serie de normas que hay que cumplir y que, a nivel mundial, por cierto, regulan y permiten que la actividad contable sea aceptada, es decir, que la información que contiene un balance, por ejemplo, si se ha ceñido a esos principios, es válida. Si no, es cualquier cosa, menos un informe contable. Así, por ejemplo, nuestro país, desde el año, por ejemplo, 1973, cuando surge el boletín técnico número 1 del Colegio de Contadores de Chile, la contabilidad empieza a interpretar los hechos económicos de los negocios y los ordena de manera tal de que pueda permitirse, Oye, al final perdí la partida. pueda permitirse el control y la presentación. Y estos, como les señalaba, descansan estos principios sobre la cual se van construyendo estos pilares que la sustentan y que han sido definidos de acuerdo a la experiencia de la profesión contable, en un afán constante de superación y búsqueda de la mejor manera de interpretar los hechos económicos. Y en este sentido, yo les voy a pasar estos boletín técnico número 1, son como 18 principios contables de general aceptación. Lamentablemente, o no sé si lamentable o no, pero en realidad este boletín técnico ya fue derogado. Les mando los links donde pueden ver la información respectiva. Puesto que en el mundo, en el mundial, ya estos principios pasan, o la práctica, o llevar a cabo estos principios, estaban chocando con la práctica, con la mejora continua de la función contable, y principalmente que los países empezaron a adoptar las normas internacionales de contabilidad. Entonces, las International Financial Reporting Standards, o las normas internacionales de información financiera, que vienen a suplir un poco estos principios contables. En muchos países latinoamericanos, los principios contables son casi iguales, son los mismos. En inglés casi lo mismo. Hay un poco de diferencia en algunas definiciones, pero los 18 principios se mantienen. Y en las normas internacionales de contabilidad, por ejemplo, estas desaparecen, pero ahora las normas internacionales se van refiriendo a cada etapa del registro y en cada tipo de registro. Lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, podemos decir que si bien los principios contables ya no
no es que no existan, pero están insertos en la práctica, primero, la práctica contable, en la historia contable, y ha sido absorbido por estas normas internacionales de información financiera. En este último artículo, perdón, se muestra claramente qué pasa, qué ha pasado y qué ha ido sucediendo desde la estricta sujeción a estos principios contables a las nuevas normas internacionales que permiten un mejor desarrollo respondiendo a las realidades de cada país, de cada nación, y que permite también conversar con las distintas contabilidades, pensando principalmente en que nos encontramos en un mundo globalizado, donde yo, por ejemplo, hago negocios con China, donde, por ejemplo, mi empresa, la mitad está en manos de los italianos, la otra mitad, un poco menos de la mitad, está en manos de japoneses, y un poco menos está en manos de inversionistas nacionales. Por lo tanto, para que estos tres dueños puedan ver y tomar decisiones respecto de la marcha de mi empresa o de mi entidad, yo tengo que llevar un registro y una medición de acuerdo a estas normas internacionales para que ellos tres entiendan lo mismo, ¿no? Como se ha dicho, por ejemplo, que el inglés es el idioma de los negocios, que yo puedo hacer negocios en inglés, o con China, por ejemplo, que si aprendo chino mandarín. Estas normas internacionales de información financiera vendrían a universalizar precisamente la presentación, la forma de mostrar y la información que contienen los reportes financieros de las entidades, y que permite hacer comparaciones entre empresas de distintos lados del mundo. ¿Alguna duda o consulta? Sigamos. Por lo tanto, son 18, vamos a hacerlo de manera rápida para que, en función del tiempo, podamos avanzar en nuestra clase. Uno de los primeros principios se refiere a la equidad, y en este caso el sello, lo principal, es que por lo general los datos contables, como son utilizados para entregar información a quienes toman decisiones, lo importante es que estas no intervengan intereses opuestos. Aquí podemos hablar, por ejemplo, del problema de la agencia, que se denomina en ciencia política, o en políticas públicas, o en proyectos, por ejemplo. Es que hay que quien hace el registro contable ha de estar como blindado, o por lo menos ser ecuánime, equitativo en la manera de presentar los intereses. Porque todos tenemos intereses, incluso nosotros como trabajadores, por ejemplo, o como dueños, o como accionistas. Entonces, los intereses particulares hay que evitar que se encuentren en conflicto con la información que se pueda plasmar en los datos contables. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir nomás. El segundo principio, que está referido al anterior, es la entidad contable. ¿Y qué significa esto? Los estados financieros de una entidad contable son de la entidad contable, y no necesariamente reflejan el estado o la situación financiera del dueño o de los dueños. Esto es un poco como, pero que ustedes lo vean, cuando uno tiene una empresa, y es una empresa individual de responsabilidad limitada, que yo
voy yo, Rodrigo Muñoz, abro una empresa, una iniciación de actividades como EIRL, y esa contabilidad de la empresa, aunque se llame Rodrigo Muñoz y tenga el mismo root y soy yo, finalmente es distinto a Rodrigo Muñoz, quien hace las clases, por ejemplo. Entonces, lo que ocurra en la entidad o en la empresa es distinto a lo que ocurra conmigo como Rodrigo Muñoz, aunque sea el dueño o dos dueños de una entidad. Otro de los principios se refiere a que la empresa en marcha, se denomina, no tiene fin. Es decir, la entidad va a continuar en el tiempo, no va a dejar de operar a menos que veamos que sí va a dejar de operar en un tiempo más porque se le agotó, no sé, algún tipo de activo, o tiene muchos pasivos que van a llevar a su declaración de quiebra en un futuro. Pero la idea es que una entidad en marcha significa que no existe límite de tiempo en la continuidad operacional de esta. Entonces, los valores que representan en este registro no debieran estar estimados en su realización como concepto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo registro y los valores registrados permanecen en el tiempo. Es decir, a precios del año. Es un poco enredado, pero ya lo vamos a ir entendiendo a medida que podamos avanzar. Bienes económicos. Los estados financieros se refieren principalmente, y esto es muy importante, a hechos, recursos y obligaciones económicas, los cuales a su vez son valorizados en términos monetarios. Como señalamos anteriormente, la contabilidad registra las actividades de la empresa. Justamente, pero estos son considerados como bienes económicos, por lo tanto, valorizados en términos monetarios. No puedo ahí registrar compra de un auto, por ejemplo, adquisición vehículo, adquisición maquinaria, pero ese es el registro que señala la actividad, pero ¿cuál es la unidad común? Y se refiere también al quinto principio, que es la moneda. Tengo que registrarlo en términos de moneda, monetario. Y en moneda común, significa que, por ejemplo, si voy a llevar un registro contable, este ha de ser en pesos chilenos, por ejemplo, o en dólares, o en UF, pero todos los registros tienen que seguir una sola término monetario, en términos unidad monetaria, del mismo denominador común. Por ejemplo, si compré algo en dólares, lo traigo a pesos chilenos y eso lo registro en pesos chilenos, y así toda la contabilidad de esta entidad. Periodo. Los estados financieros resumen la información y se presenta la información que ocurre en periodos determinados. Es decir, año, semestres, trimestres, meses, semanas o días. Y por lo general es como les indiqué, en esas unidades. Está por convención que, por ejemplo, el balance es anual, por lo tanto mide los 12 meses anteriores de gestión, y que pueden componerse de dos, entre comillas, antebalance, por decirlo de alguna manera, que me dan estados de resultados, presentar balances también de menor periodo, pero que se refieren a un tiempo un poco más prolongado, 6 meses o trimestrales. Pero la idea es que se refieran a periodos determinados que finalmente, al término del periodo más grande, sean acumulados. Es decir, lo que había hace 3 meses más lo que había hace el trimestre anterior es igual a 6 meses, y los 6 meses o los 2 semestres de un año es igual a lo que registre el balance anual. Ese es en términos concretos.
Obviamente que si hay requerimientos legales, se pueden mantener algunos periodos, pero son periodos determinados. El séptimo principio... Profe, antes que nada, es que bueno, en el punto que puse, en el quinto puse todos los registros tienen que seguir términos monetarios, que me apresuró un poco. Resumidamente, ¿es eso? En el quinto se refiere que sí, sí, voy a profundizar, gracias Santiago. Todo el registro de las actividades se mide en términos monetarios. Y en ese caso, en la moneda que se va a usar tiene que ser una única moneda para el registro respectivo. No puedo Ya, registrar un hecho económico sin llevarlo a dinero, a plata. Todo, aquí todo es plata. Todo va a significar, aunque suene como el chiste, ¿cuántos pasos caminó acá al ingresar? 5 pasos, ya son 5.000 pesos. Eso es un poco, ocupando un ejemplo un poco burdo, pero todo se monetariza, todo se lleva y se registra en términos monetarios. gracias, profe. Ok. Quedamos en el devengado. Justamente, este es uno de los principios que se mantiene y es muy importante porque devengado y realización no son lo mismo. El devengado significa que la contabilidad primero tiene la obligación, uno como contable tiene la obligación de registrar todos y cada uno de los recursos y obligaciones que la entidad, la empresa, etcétera, haya realizado en un periodo determinado. Y sean estos realizados o no. ¿Qué significa realizados? Sean pagados o no. En el fondo, yo lo que registro es que si yo adquiero algo, hoy hablo con mi vendedor, tráeme 100 sacos de harina, me traen los 100 sacos de harina, pero yo aún no los pago, pero yo ya los recibí físicamente o ya emití una orden de compra por 100 sacos. Entonces, eso me tiene que... el principio del devengado significa que ese hecho económico, adquisición 100 sacos de harina por 100.000 pesos, por ejemplo, significa que yo eso lo tengo que registrar. Hoy, 17 de marzo, con adquisición mercadería, sacos de harina por 100.000. Se registra. Pero aún no lo he pagado. Entonces, voy a responder el chat inmediatamente. Entonces, ¿qué se refiere el devengado? El devengado significa que yo registro todo lo que ocurra en el periodo que estoy trabajando y quedan los gastos y los ingresos también debidamente relacionados. Lo mismo pasa si yo recibo por adelantado un pago de algo que yo vendo, lo tengo que registrar antes que efectivamente o materialmente entregue la cosa o lo que yo vendo. Lo mismo para la otra entidad. Me mandan a comprar algo, me lo mandan, yo lo guardo en la bodega, todavía no, ni siquiera le pago, pero ya tengo que registrar que compré esos 100 sacos, por ejemplo. Y después, posteriormente, vendrá el pago. Esto en el caso que, por ejemplo, cuando pagamos a crédito. Cuando pagamos en crédito o por pagar, las cuentas por pagar, que son nuestros pasivos, lo vamos a ver más adelante, el devengado significa que yo registro lo que voy a pagar más adelante, para que no se me olvide. Algo así. Lo voy a anotar, para que no se me olvide. Y después, Profe, cuando lo pago, lo rebajo de la cuenta respectiva. Y eso ocurre en el principio, perdón, en el principio 8. Cuando yo efectivamente, una vez computado este hecho económico, la operación CDS, queda perfeccionada. Cuando efectivamente yo recibí el pago por el producto que vendí, o bien cuando yo pagué efectivamente, no en efectivo, sino concretamente pagué, a través de caja, banco o un documento determinado, al proveedor por lo que él ya me había mandado, yo ya lo tenía registrado o devengado. Por lo tanto, ahí se realiza, se perfecciona.
voy a resolverle la consulta que me hizo una de sus compañeras. Me decía que se me perdió el chat. No había quedado claro el concepto del periodo. El periodo se refiere a que la información registrada o los estados financieros muestran lo que ocurre en un periodo determinado, donde funciona eh, la empresa, en la operación de la empresa. Y estos periodos pueden ser, por lo general, son anual, o bien yo puedo presentar estados financieros semestrales, más chiquititos, o finalmente estados trimestrales, mensuales o semanales. Un estado financiero diario tiene muy poca utilidad y estarías trabajando todo el día para hacer un informe diario y no trabajarías más que en eso y no generaría. No sé si se entiende un poco esa idea, pero por lo general en un periodo determinado. Se prefieren a estados de periodos denominados mayores, es decir, anuales o semestrales. Y, por ejemplo, si en un año yo tengo 2 informes semestrales, finalmente voy a tener un estado financiero anual que va a ser reflejo de esos 2 anteriores, eh, periodos. Acá hay otra consulta, me dice en conclusión, ¿la realización es cuando realizo el pago de los sacos de harina siempre? Sí, en términos concretos, sí. Pero ojo, porque yo de repente devengo la devengación es primero y la realización viene después. Y es justamente cuando ya, sí, cuando ya tú pagas. De repente el devengar y la realización ocurren concomitantemente cuando hay una transacción rápida. Yo voy, compro eh, eh, al, al proveedor determinado, me entrega y yo me llevo la cosa. Él registra su venta y el pago inmediatamente. Y yo, claro, no voy a recibirlo hasta que no ingresa a mi contabilidad, pero si lo hago inmediatamente, mi contabilidad va a reflejar que yo adquirí un bien determinado por un precio determinado y desembolsé dinero para adquirirlo. Entonces la realización y el devengado en ese momento se producen, pero justamente el devengado es el registro de todos los recursos y obligaciones hayan sido o no pagados. Siempre tú devengas, siempre tú haces ese asiento contable, que puede ser porque la realización va inmediatamente o porque va a ocurrir después. A eso me refiero. Un noveno, y seguimos porque son muchos. No sé si nos va a alcanzar la hora, pero esperemos que sí. Nos queda media hora, queridos. Les subí el video a propósito de la clase anterior, tuve unos problemas ahí, se me escaparon, perdónenme, ahí de repente estaba apretando botones y se me pegan las pantallas. De los alumnos salían sus primeros planos, pero principalmente lo subí a través de un link a YouTube, así que lo pueden ver, que está en el curso. Un noveno costo histórico se llama este principio, que se refiere a que cuando yo hago algún registro de alguna operación, estos son costos históricos, es decir, registra el valor histórico, significa al valor en que yo lo adquirí, en términos concretos. A menos que haya algún motivo en particular que diga que no hay que ocupar otro tipo de valor o registro de otro precio que no sea el que yo lo adquirí. Por ejemplo, yo adquirí una maquinaria el año 2015. En mi contabilidad 2021, esa maquinaria aún existe, por ejemplo, y el valor que tiene es el 2015. La adquisición, el valor de menos, por ejemplo, la depreciación, que es, bueno, quizás lo vamos a ver más adelante, o sea, lo vamos a ver, de hecho, que es la pérdida de valor de los activos, ya sea por el uso, por el paso del tiempo o porque quedó obsoleta la tecnología. Pero el costo histórico significa que yo lo registro al precio de ahora o al precio que costó cuando ocurrió
la compra, la adquisición o la venta. Después uno puede hacer otro ejercicio de ver cuánta plata costaba hace 20 años 10.000 pesos. Cuánta plata de ahora significan 10.000 pesos de hace 30 años atrás, no sé. Un décimo principio se refiere a la objetividad, es decir, que cuando ocurren cambios, ya sea en los activos, en el pasivo o en el patrimonio, estos deben ser realizados tan pronto, sea posible medir estos cambios objetivamente. Es decir, en resumen, el principio 10 tiene que indicarnos que tenemos que llevar las cuentas al día y registrar apenas ocurra este hecho económico, ya sea un cambio en los activos, los pasivos, en el patrimonio, uno ha de ser medible y registrarlo estos cambios. Este es uno largo y que, en resumen, no sé, se inspiraron mucho en hablar mucho y no decir casi nada, digo yo, para entenderlo. Y en el fondo, esto quiere decir que para la persona que hace el registro contable, el profesional de la contabilidad, el registro o la preparación de los estados financieros ha de ser siempre visto desde un criterio prudente, como una alternativa conservadora, en el sentido de que no puede ser estrafalaria la forma o la manera en que yo voy a medir los recursos y las obligaciones dentro del proceso contable. ¿Qué quiere decir esto? En estricto rigor, mire, no vamos a innovar, no vamos a hacer un registro en unidades monetarias Bitcoin, por ejemplo, sino que la prudencia en contabilidad sugiere que lo mantengamos en unidades monetarias locales, pesos chilenos, pudiendo... ¿Y eso por qué? Porque seríamos el único que estaríamos llevando contabilidad en Bitcoin, por decirlo de una manera. Ese es principalmente el criterio prudencial, es decir, no innovar a menos que esté normado. Y si en el momento de hacer este estado financiero uno se encuentra con la disyuntiva de cuál alternativa tomar, es la que siempre hemos hecho. Criticable, debatible, insisto, la más larga y es la más compleja de explicar, sobre todo para nosotros los profesionales de la gestión. Lo he conversado con profesionales de la contabilidad, este principio. O sea, no crean que no me reúno así con un grupo de amigos contables y, oye, les quiero comentar algo. ¿Se acuerdan del principio del criterio prudencial? Oh, sí, y empezamos con... No. Así como, oye, sé que tengo una duda con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué significa? No lo entiendo. Explícame. Me dice que no, que hay que hacer las cosas como dicen las normas. Punto. Ah, ok, perfecto. Tengo unos chats. Momento. Es más como de forma XD. Ah, sí entiendo lo que significa, no te preocupes. Forma y fondo. Sí, forma y fondo, principalmente. Pero sí, no, es como no innovemos, como conservemos cómo se han hecho estos criterios desde antes. Porque en el fondo la actividad contable tiene sobre sus... Un poco a nosotros nos pasa lo mismo. La parte normativa de nuestra actividad como administradores públicos, sobre todo en la gestión pública, sobre todo inserto en una actividad de alguna entidad estatal o pública propiamente tal, significa que nosotros tenemos que cumplir con la normativa y no podemos hacer algo que la normativa no nos mandate hacer. Yo creo que está muy relacionado como con ese principio también. O se parece a ese principio. Lo mismo ocurre con este principio que estamos mirando ahora, que se llama materialidad.
Eh, el sentido práctico de la aplicación puedo irme al ejemplo de nuevo, quizás no es más práctico llevar la contabilidad en bitcoins, sino que en pesos chilenos. Por lo tanto, aunque yo compre cosas en bitcoin o haga transacciones en bitcoin, las llevo finalmente a actuar con sentido práctico a moneda nacional, porque toda la contabilidad es llevada en moneda nacional. Por lo tanto, aquí incluso les señala al fondo, después de todo lo que indica este principio, que el contador pasa por alto situaciones que le revistan demasiada importancia, aplicando el mejor criterio de acuerdo a las circunstancias, teniendo en cuenta diversos factores, como el efecto relativo, principalmente en las cuentas de activos, pasivos o patrimonio, o en el resultado de las operaciones. Eso quiere decir que no nos pongamos creativos, seamos prácticos. Más allá de, perdón, seamos prácticos más que ponernos creativos. Debo ser justo en ese sentido. Espérenme que no avanza. Ahora, ahí sí. Uniformidad. Lo mismo relacionado con lo anterior, con estos últimos tres principios, que la forma en que yo voy a registrar o cuantificar ha de ser aplicado uniformemente en un periodo y en el otro. Es decir, si estoy hablando de un semestre, al próximo semestre debo mantener la forma o el procedimiento de registro y de cuantificación. A menos que hayan, como señala acá la PPT, razones fundadas para cambiar de procedimiento. En algún momento esto va a pasar, siempre va a ocurrir que se va a romper el principio de uniformidad, por ejemplo, cuando en alguna institución se pase de estos principios o normas contables generalmente aceptadas a los principios de norma internacional, que mi forma de registro, mi forma de presentación y la forma en que yo voy a hacer algunos cálculos de algunas cuentas van a cambiar porque la norma internacional así lo indica. Ya no voy a llevar, por ejemplo, los activos, no se va a llamar activos circulantes, sino que se va a llamar dineros y similares al dinero, por ejemplo, la cuenta. Ya no se va a llamar caja, entre otras cosas. Pero principalmente que los principios de cuantificación han de ser uniformemente aplicados de un periodo a otro. Y aquí, como preguntaba usted, el contenido de fondo sobre la forma es otro de los principios, y que el énfasis está en el contenido económico de los eventos, es decir, el registro económico de cada una de las actividades económicas que desarrolla esta entidad. Ese es el énfasis de la contabilidad, el número, cuánto costó. Pero también hay que respetar un poco la forma. O sea, en el fondo, te dice, sí, más importante es el fondo, pero la forma también es importante. No olvides. Y acá este es el principio más importante, diría yo, porque junto con el de Delgado y de realización, porque esta es la dualidad económica, que la contabilidad entera descansa en esta premisa, que se denomina de partida doble, y que está constituida por los recursos que dispone la entidad para el logro de los objetivos que se ha establecido como meta de gestión o lo que quiere hacer o como misión o como visión. Y después, por otro lado, ¿de dónde obtuve yo estos recursos? Entonces aquí me aparecen un poco ya, cuando hemos estado hablando de algunos conceptos, me aparecen los activos, los pasivos y el patrimonio. Entonces, la dualidad económica significa que por un lado yo, si aumento mis recursos disponibles para el logro del objetivo, por otro lado también las fuentes de esto van a variar en la misma dimensión que el aumento o disminución de los recursos. Y eso lo vamos a explicar en la ecuación contable. Pero eso más adelante. Vamos a abordar un poco la relación fundamental de los estados financieros entre ellos, hay distintos tipos de estados financieros, por ejemplo, balance, estado de resultados u otros. El libro banco, por ejemplo, que son registros auxiliares. Entre ellos necesariamente tienen que ser complementarios y eso significa que lo que dice el libro banco
debe ser concordante con lo que dice y complementar, y a su vez complementa al estado diario, y el estado diario a su vez alimenta al balance y al estado de resultados, por ejemplo, que son informes contables. 17, objetivos generales de la información financiera. Bueno, ya lo vimos, que el objetivo general es la información. Pero se refiere a que está destinado a servir las necesidades comunes de todos los usuarios. ¿Eso qué significa? Que la información que entrega puede serle útil tanto al administrador, al dueño, al inversionista que está interesado. Pero como dicen, es principalmente información financiera que obviamente va a serles útiles a estas personas en cuanto tanto estén familiarizados con las prácticas operacionales, con el lenguaje contable y la naturaleza de la información presentada. Porque si yo en estos momentos a ustedes les presento un balance de una empresa y les indico, muéstrenme cómo está su liquidez, por ejemplo, me van a abrir los ojos y me van a decir, pero está loco el profe. Sí, estoy loco, pero me van a decir, ¿cómo no nos va? Quizás alguno va a decir, mira, oferta, me puede tratar de engañar un poco con la retórica, pero no, porque ustedes aún, y lo digo en buena, a eso me refiero, no están familiarizados ni con el lenguaje contable, no conocen ciertos conceptos, y justamente la idea de este curso principalmente, como bases contables, es que les permita a ustedes obtener los fundamentos necesarios para poder entender un balance, para poder, aquí está la fuga de capital, mira, aquí está el, 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 el problema de liquidez, interpretar esos datos para poder o generar información o bien interpretar la información que entregan estos estados financieros para que ustedes puedan tomar buenas decisiones. Este es el principio de un camino que es un poquito árido, pero les puede ser muy útil en su vida profesional. A eso se refiere con los objetivos generales, entre otras cosas. Ahí le puso algo de mi cosecha también, obviamente. Y finalmente, el principio de la exposición significa que el estado financiero debe mostrar toda la información y también una adecuada interpretación de esta situación financiera y de los resultados económicos. Es decir, no sé si ustedes han visto de pronto en algún periódico aparece balance final de año, por general siempre salen al 31 salen entre enero, febrero en algunos diarios. Me imagino que ustedes están ahí en la playa, bueno, estábamos en la playa, cuando podíamos salir. Y aparecen en estos diarios, el Mercurio, La Tercera, a veces también he visto balances. La presentación de los estados financieros finales, se llama, de principalmente bancos, empresas grandes, donde muestran cómo fue su año en términos de contabilidad. Eso es justamente a qué se refiere la exposición. Contiene toda la información necesaria y la publican justamente para que todo el mundo, los usuarios que estén interesados, puedan tomar decisiones o enterarse de la actividad o cómo le ocurre la actividad de esta entidad en particular. ¿Alguna duda, consulta? Aquí se ven... dale. Si fuera posible ver cuál era el segundo principio, que fue uno que se me pasó. No, se me pasó a mí ahora, pero el de la entidad contable. Ok, sí, gracias. Entidad económica específica. Ahí te acuerdas del tiro EIRL, que el dueño no es lo mismo que la empresa. Y me perdí por ahora. Bueno, le estaba mostrando esta imagen que viene del texto de Irarrázaval, donde a su vez presenta otros principios que en el fondo vienen a complementar estos 18, o sea, no vienen a complementar, vienen a una suerte de resumen de los principios contables.
son más didácticos, también pueden darle mayor claridad a ustedes como estudiantes. ¿A qué se refiere? Hay unos que no existen en los 18 anteriores, pero también es bueno conocerlos porque les da una visión respecto de la contabilidad. ¿Qué es lo que ocurre acá en Chile? Porque también este profesor Ira Razal es profesor chileno. Por ejemplo, términos monetarios, podemos decir que la información contable no puede expresarse en otra cosa que no sea en plata. No se puede describir de otra manera. Asociación es cuando se conoce un ingreso o una venta durante un periodo. Yo para vender necesariamente realizo un gasto. Es decir, el sueldo del vendedor, la oficina donde vendo, el costo de, me imagino, luz, agua, internet, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces el ingreso a la venta, aparte de su ingreso, necesariamente van asociados los costos que me hacen o gastos efectuados para obtener ese ingreso. A lo mejor tuvo que viajar el vendedor a otra región para lograr cerrar el trato y lo hizo. Ese gasto, ese costo también se asocia. También la consistencia, que tiene que ver con lo otro que ya vimos, que se realiza el mismo método contable de un periodo a otro, salvo que existan razones para cambiar de este modelo, lo que ya hemos explicado. El conservantismo significa que de subestimarse en vez de sobreestimarse la posición financiera de la empresa. Es decir, en el caso de que nosotros no tengamos suficientes elementos de análisis para estimar neutralmente, estimar el resultado de un cierto periodo por falta de información, por ejemplo. Hemos de pensar de manera que no vamos a lograr llegar a 1.000 millones de pesos, sino que ser un poquito más conservadores. Eso es lo que se refería también y explica la anterior, de los principios, la anterior de los 18 principios que ya mostramos. Moneda estable tiene que ver con que la moneda es estable en el sentido de que hay que corregir la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a causa de la inflación, principalmente. Y en el caso que hayan variaciones de las paridades cambiarias. Paridad cambiaria, inflación, me imagino que ustedes saben, es el aumento del costo de la vida a través de que el precio de una cosa va subiendo, y la aparición de las paridades cambiarias significa que el tipo de cambio antes algo por el precio del dólar, que es nuestra paridad cambiaria más importante. Yo compro algo en $500 el año pasado y esos mismos $500, inflación o que ahora el dólar está más caro, no es lo mismo y no me va a alcanzar para comprar lo que adquiría anteriormente. Realización, ya lo vimos, todo resultado se origina cuando se realiza la venta y no la producción. Y eso es súper claro porque la producción es parte, el bien está siendo producido, no ha sido vendido, pero se realiza la venta cuando yo ya lo traspaso a uno a otro. Continuidad, bueno, ya lo referimos, se encuentra que la operación de la empresa continúa en forma indefinida. Revelación, esto es interesante también porque lo recoge el último de los principios en la exposición, que deben incluirse los estados financieros, datos que entreguen alguna relevancia. No recuerdo actualmente cómo se muestran las bases en los balances, pero son hechos esenciales. A eso se refiere. Son hechos esenciales que muestran que, por ejemplo, a mitad de año se introdujo un nuevo accionista que compró 30% de la empresa. Cosas así. Y finalmente, entidad es un área específica de la contabilidad, que es el centro del proceso contable. Así se va a entender.
podemos tener centros de costo, tenemos un departamento, la entidad propiamente tal como empresa. Puede ser subdividida. Y aquí quiero entrar, antes de que nos queden 10 minutos, a la relación de la contabilidad con la economía y la administración. Y como nosotros podemos mencionar, la economía, como ciencia social, tiene un objeto de estudio que es el problema de la escasez. Es decir, los bienes o recursos que yo consumo a través del trabajo o de la transformación quedan disponibles para ser usados, pero esta escasez se refiere a que no todos pueden adquirirlo, no todos pueden alcanzar un bien, por lo tanto la economía revisa esta relación entre la escasez y la producción, bien digo, y de la manera que la sociedad pueda ir asignando eficientemente sus recursos, porque esa sociedad está infinitamente llena de necesidades. Por lo tanto, esta sociedad va a enfrentarse a este dilema. ¿A quién le asigno qué de lo que esa persona, el grupo de personas o esa sociedad va a necesitar en un momento dado? De ahí parte de la oferta, la demanda, precios de mercado, etc. Pero más allá de eso, que ya me imagino lo van a ver quizás este semestre o ya lo están viendo, esta economía, a su vez, tiene dos ramas, la micro y la macroeconomía. La micro se refiere a las relaciones, al estudio de un comportamiento individual, es decir, de un agente individual en un mercado particular y cómo operan. Y ahí surgen los conceptos como del consumidor, el productor y también otro agente no menor, que es el Estado, en el cual nosotros vamos a trabajar en un futuro o vamos a gestionar. Entonces también no hay que olvidar esta importante relación económica que tiene el agente el Estado como agente económico. Y la otra segunda rama es cómo yo puedo analizar o comprender el comportamiento de estos mismos actores económicos, más un sector exterior, es decir, lo que ocurre afuera del país, pero ya de manera agregada, es decir, ya no viendo un mercado en particular, sino que viendo todos los mercados, es decir, eh, sobre una base agregada, es decir, todos los mercados, todos los consumidores, todos los productores, el Estado y el sector exterior, es decir, lo que yo exporto, que produzco y se va afuera, y lo que yo puedo importar de otros países para el consumo o para la inversión al interior de mi país o sí, por lo general se dice país porque es dentro de la jurisdicción de una nación. ¿Pero cuál es la relación que tiene todo esto? Bueno, ahí doy perdón, la relación de la contabilidad con la economía y la administración es que justamente son problemas económicos. Y la contabilidad respecto de la economía y sus dos ramas vienen a medir de una u otra manera. La contabilidad sirve por ejemplo, en el caso de la macroeconomía, para el análisis de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales, el PIB, que es lo que más ocupa a la macroeconomía, bueno, también la inflación, también las tasas de interés, pero principalmente el PIB y el componente del PIB, del ingreso nacional, se registra. ¿Y cómo se registra? A través de la contabilidad de todas las empresas, por decirlo de alguna manera, de todas las entidades que están produciendo en un momento dado en un país. Les voy a pasar un poco más, esto un poco más profundidad más adelante. Eso es justamente como una suerte
introducción. Y segundo, hay que ver también cuál es la relación con la economía y con la administración. Que, por ejemplo, para estos dos autores, sabemos cuál es la definición. También lo mismo, hay 1000 definiciones, quédense con estas, que por un lado en la ciencia social, como nos gusta definirnos nosotros los administradores públicos, compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo para lograr propósitos comunes que individualmente no se pueden lograr. Y por su parte, definimos también la administración como un proceso donde se planea, se organiza, se dirige y se controla el uso adecuado de los recursos para lograr objetivos organizacionales. Entonces, aquí viene, como les estaba indicando, cuál es la relación de la contabilidad con la economía por un lado y la administración por otro. Con la economía registra, y mide hechos económicos de una organización en particular. Pero en lo agregado, es decir, en la suma, todas estas organizaciones que ya tienen registrados y medidos hechos económicos, aportan a la economía, ya sea a la micro o a la macroeconomía. Y por su parte, con la administración, proporciona información a través de los estados financieros para que quienes sean los que toman las decisiones puedan tener esta información como un insumo que venga a apoyar este proceso de toma de información, ya sea de los jefes superiores o también de los mandos medios. Esa es principalmente la relación que existe. Voy a continuar en la próxima clase con este punto porque también, os lo puedo mencionar, también está relacionado con otras áreas de conocimiento, con el derecho positivo, por ejemplo, y en particular con el derecho tributario, la contabilidad también con el derecho laboral, en la forma en que lo vamos a ver mucho más adelante, en términos de pago de remuneraciones, por ejemplo, y los derechos laborales que tienen que ver con la contabilidad, con las matemáticas financieras, en cuanto a tanto concepto financiero, y con la función de estadística, porque ya sea que aporta datos para su tabulación, análisis de la estadística de una organización, que siempre es importante ya, que la estadística también es mucho de contabilidad, pero desde otra perspectiva, si ustedes lo prefieren. Y finalmente, la auditoría, como una rama de la contabilidad, que es un conjunto de normas y procedimientos que tiene como fin verificar la razonabilidad de los estados financieros de una empresa determinada. En este sentido, por ejemplo, la contabilidad va desde el punto de lo que hace la entidad, después la actividad económica, los hechos económicos, después procede al proceso y registro de esta actividad económica, de estas operaciones, para posteriormente presentar informes contables. Y la auditoría va en sentido contrario, es decir, desde los informes contables, analiza cómo fue el proceso y registro, y posteriormente aterriza o analiza lo que es la operación. Y ahí, en ese proceso, se van encontrando con, de repente, algunos problemas que pueden involucrar delitos o faltas o algún tipo de responsabilidad que involucra que no se ha estado realizando correctamente ni la operación ni el registro y o la presentación de informes contables. Para eso es la auditoría, para ver si hemos hecho las cosas de acuerdo, primero podría llamarse a lo planificado o también a lo normado, a la normativa. Eso es principalmente la clase de hoy. No les quito más tiempo. Creo que estamos justamente en la hora. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? Hágala ahora o adiós.
No hay dudas entonces. Yo creo que ya nadie quedó, ninguno de los alumnos estaba presente, se quedaron todos dormidos. Yo no tengo ninguna. Bueno, entonces damos por concluida la clase y nos vemos la próxima semana.